En nuestro primer aniversario de bodas, todo se vino abajo. Mi suegra se puso de pie frente a todos y me acusó de robarle su lujoso reloj de oro. Mi esposo hizo que todos guardaran silencio y exigió que lo devolviera de inmediato. Furiosa, grité, ¿cómo te atreves a acusarme? Pero antes de que pudiera decir algo más, me golpeó fuerte en la cara y llamó a la policía. Me arrastraron esposada mientras todos se reían de mi humillación. Pero nunca esperaron lo que sucedió después, porque regresé al día siguiente con una sorpresa que puso su mundo patas arriba. Mi nombre es Sofía, y esta es la historia de cómo mi vida dio un giro que nunca podría haber imaginado. Todo comenzó hace 2 años, cuando me casé con Isen. Tenía 28 años, estaba llena de esperanza y locamente enamorada. Isen, un banquero de 30 años, parecía el compañero perfecto, comprensivo y motivado. Había heredado una hermosa casa de mis padres, y la idea de comenzar una vida juntos en esa casa se sentía como el inicio de un cuento de hadas. Al principio, todo parecía perfecto. Isen y yo nos instalamos en la casa. Por un tiempo estuvimos solo los dos, y luego vino Margaret, la madre de Isen. Margaret, una socialite adinerada con una inclinación por el control, decidió mudarse temporalmente a la suite de invitados. Dijo que era para ayudarnos a adaptarnos a la vida de casados, pero al mirar atrás me di cuenta de que era su primer paso para afirmar su dominio sobre nuestras vidas. Margaret no era una mujer fácil. Por favor. Ella tenía una manera de hacerte sentir pequeño sin levantar nunca la voz. A cada paso me criticaba, mi cocina, mi decoración, incluso la forma en que manejaba las finanzas del hogar. Sofía, decía con un tono agudo, ¿de verdad crees que este tono de azul se adapta a la sala de estar? Es tan infantil. Isen se reía y me decía que no la tomara demasiado en serio, pero sus palabras hirieron profundamente. Hice mi mejor esfuerzo para mantener la paz, pensando que las cosas mejorarían con el tiempo, pero la presencia de Margaret solo se volvió más opresiva. Con cada decisión que tomaba, me interrogaban. Y Isen, para mi consternación, rara vez se puso de mi lado. Ella solo está tratando de ayudar, decía, ignorando mis preocupaciones. Comencé a sentirme como una extraña en mi propia casa. El primer año de nuestro matrimonio fue una prueba de resistencia. Todos los días se sentían como caminar sobre cáscaras de huevo alrededor de Margaret, quien parecía disfrutar encontrando nuevas formas de afirmar su control. La naturaleza pasiva de Isen hizo que las cosas fueran peor aún. Su madre lo influenciaba tan fácilmente que a menudo me preguntaba si siquiera notaba lo infeliz que yo era, pero lo amaba y me aferré a la esperanza de que las cosas cambiaran. Luego llegó nuestro primer aniversario de bodas, un día que había imaginado como una celebración del amor, la amistad y la resiliencia. Isen y yo decidimos organizar una gran fiesta en nuestra casa. Por supuesto, Margaret estuvo muy involucrada en la planificación. Déjamelo a mí, dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Quería que el día fuera especial, así que, de mala gana, la dejé tomar el control. La fiesta fue hermosa. Margaret no escatimó en gastos. Los invitados llenaron nuestra casa riendo, bailando y brindando por nuestro primer año de casados. Casi me sentí feliz. Luego, todo cambió. Comenzó sutilmente. La sonrisa helada de Margaret se hizo más pronunciada a medida que avanzaba la noche. Se mezcló con los invitados y su voz era lo suficientemente fuerte para que yo la escuchara. Fragmentos de sus conversaciones llegaron a mí. Sofía tiene suerte de tener a Isen, decía, pero su tono destilaba condescendencia. La ignoré y me recordé que esta era nuestra celebración, no la de ella. Luego, durante la cena, se puso de pie y golpeó su vaso para llamar la atención. Atención a todos, tengo algo importante que decir, anunció, y su voz ordenó silencio en la habitación. Miré a Isen, que parecía tan desconcertado como yo me sentía. Margaret levantó su muñeca, excepto por una leve línea de bronceado donde una vez había estado un reloj. Mi reloj de lujo falta, una reliquia familiar, dijo, mientras su mirada aterrizaba directamente sobre mí. Mi corazón se hundió. Estaba aquí esta mañana y ahora se ha ido. Los invitados intercambiaron miradas incómodas y sentí sus ojos sobre mí. Sofía, continuó Margaret con su voz fría. Fuiste la última persona cerca de mi habitación. ¿Sabes algo sobre esto?
Me quedé mirando, atónita, tartamudeé, no sé de qué estás hablando, nunca lo haría. No mientas, rompió su fachada de cortesía, desmoronándose. Siempre has tenido envidia de la riqueza de nuestra familia, es vergonzoso. La habitación estalló en murmullos y sentí como si las paredes se cerraran sobre mí. Me volví hacia Isen, desesperada por apoyo. Isen, sabes que no hice esto. Pero él no me defendió. En cambio, se puso de pie. Su rostro era una mezcla de ira y vergüenza. Sofía, dijo con voz áspera, si tomaste el reloj, devuélvelo ahora, no empeores esto. No tomé nada, lloré, mientras las lágrimas corrían por mi rostro. ¿Cómo puedes creer esto? La respuesta de Isen fue rápida e impactante. Frente a todos, me golpeó fuerte en la cara. Jadeos llenaron la habitación mientras me tambaleaba hacia atrás, agarrándome la mejilla. Suficientes mentiras, gritó, voy a llamar a la policía. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, la policía llegó. Isen me acusó de robo y, a pesar de mis protestas, me esposaron y me sacaron de mi propia casa. Lo último que vi antes de que las puertas se cerraran detrás de mí fue la sonrisa burlona de Margaret y los ojos fríos e implacables de Isen. Mientras me sentaba en el coche de policía, las lágrimas nublaban mi visión. Un pensamiento ardía en mi mente, esta no era la vida para la que me había preparado. El hombre que amaba me había traicionado y humillado delante de todos, pero, en el fondo, una chispa de determinación empezó a encenderse. Me habían quitado todo, mi dignidad, mi hogar, mi confianza, pero no iba a dejar que ganaran. Esto era solo el comienzo. La noche en que me llevó la policía se sintió como una pesadilla de la que no podía despertar. La humillación de estar esposada delante de familiares, amigos y extraños seguía quemando en mi memoria. La sonrisa de Margaret y la indiferencia de Isen me perseguían. Sentada en la fría sala de interrogatorios, me di cuenta de que estaba completamente sola. Los oficiales de policía me interrogaron durante horas. Me preguntaron si había robado el reloj, si tenía algún rencor contra mi suegra y dónde había estado ese día. Una y otra vez insistí en mi inocencia, pero sus miradas escépticas me dijeron que no me creían. Incluso revisaron mis pertenencias como si el reloj fuera a aparecer mágicamente en mi bolso o bolsillos. Por supuesto, no encontraron nada. La humillación se profundizó. Eventualmente, me dejaron ir por falta de pruebas, pero el daño ya estaba hecho. Salí de la estación en las primeras horas de la mañana, aturdida y destrozada. Quería ir a casa, pero ¿dónde estaba mi casa ahora? Mi hogar, mi herencia. Había sido reclamado por Isen y Margaret como si nunca me hubiera pertenecido. Terminé en un pequeño motel, sintiéndome más perdida que nunca en mi vida. Sentada en el borde de la cama, miré mi reflejo en el espejo roto. Mi mejilla todavía estaba roja e hinchada por la bofetada de Isen. El dolor era un cruel recordatorio de lo mucho que las cosas se habían salido de control. ¿Cómo había terminado aquí? ¿Cómo había dejado que me hicieran esto? Durante los siguientes días, fui a la deriva por la vida en una niebla. Llamadas de amigos y mi familia inundaron mi teléfono. La mayoría solo chismorreaba sobre lo que había pasado. Nadie ofreció apoyo real, solo curiosidad envuelta en finas capas de preocupación. No respondí. ¿Qué podía decir? ¿Que mi esposo se había vuelto en mi contra? ¿Que me habían incriminado? ¿Que lo perdí todo? No quería su compasión. Necesitaba un plan. Y luego, como una broma cruel, recibí un aviso de desalojo. A pesar de que la casa era legalmente mía, Isen había manipulado la situación y se había transferido la propiedad a sí mismo. Usó nuestro matrimonio como un arma para quedarse con lo que mis padres me dejaron. El aviso fue mi punto de quiebre. Ya no estaba solo herida, estaba furiosa. Me habían humillado, robado mi casa y tratado de pintarme como una ladrona, pero no iba a dejar que ganaran. Algo dentro de mí cambió ese día. No iba a ser su víctima, iba a contraatacar. El primer paso fue presentar un informe policial contra Isen y Margaret. Fui a la misma estación donde me habían interrogado y les conté todo a los oficiales. Les dije cómo Margaret me había acusado falsamente, cómo Isen me había golpeado y cómo se habían apoderado fraudulentamente de mi herencia. Los oficiales escucharon, pero pude ver la duda en sus ojos.
Era obvio que pensaban que era solo una disputa doméstica, pero no iba a dejar que me desestimaran. Esto no se trata solo de mí, dije firmemente, se trata de justicia. Ellos me robaron todo lo que tengo y puedo probarlo. Fue entonces cuando me presentaron a la detective Laura Reed, una investigadora sensata que inmediatamente tomó mi caso en serio. Laura tenía unos 40 años, era aguda y metódica, con un comportamiento tranquilo que me tranquilizó. Prometió investigar mis reclamos, pero me advirtió que tomaría tiempo construir un caso. Parecen inteligentes, dijo, pero las personas inteligentes dejan rastros. En las siguientes semanas, Laura y su equipo trabajaron incansablemente. Revisaron los registros financieros, los documentos legales y las declaraciones de testigos que proporcioné. Ellos tomaron todo lo que tenía, correos electrónicos, extractos bancarios e incluso mensajes de texto de Eisen que insinuaban sus planes de tomar control de la casa. Fue un proceso lento y agotador, pero sentí un sentido de propósito por primera vez en semanas. Durante este tiempo, también comencé a recuperar mi confianza. Encontré apoyo en lugares inesperados, como la amable mujer que dirigía el motel en el que me estaba quedando. Su nombre era María, y me ofrecía comidas calientes y palabras de aliento cuando más las necesitaba. Eres más fuerte de lo que crees, dijo una noche. No dejes que te quiten eso. Un día, Laura me llamó con un gran avance. Sofía, dijo, con su voz teñida de emoción, hemos encontrado algo. Eisen y Margaret han estado desviando dinero de tus cuentas a un fideicomiso separado. Han estado cubriendo sus huellas bien, pero tenemos suficiente evidencia para proceder. Al escuchar esas palabras, sentí como si me hubieran lanzado un salvavidas. Por primera vez, vi un rayo de esperanza. Laura explicó que necesitarían más tiempo para construir un caso hermético, pero finalmente estaba empezando a ver las grietas en la fachada perfecta de Eisen y Margaret. Ya no se trataba solo del dinero o la casa, ahora era cuestión de recuperar mi vida y defenderme. Habían tratado de destruirme, pero todavía estaba de pie y no iba a parar hasta verlos enfrentar la justicia. A medida que los días se convertían en semanas, me preparé para lo que vendría. El caso se estaba volviendo más fuerte, pero sabía que Eisen y Margaret no caerían sin luchar. Estaba lista para ellos. Por primera vez en meses, sentí una sensación de control. Me habían subestimado y pronto se arrepentirían. Ya no se trataba solo de sobrevivir, se trataba de venganza. Las semanas que siguieron fueron algunas de las más desafiantes de mi vida, pero también estuvieron llenas de un sentido de propósito que no había sentido en mucho tiempo. La detective Laura Reed y su equipo trabajaron incansablemente para descubrir la verdad. Cada nueva pieza de evidencia que encontraban se sentía como una pequeña victoria, un paso más cerca de recuperar lo que había sido robado. Laura me mantuvo informada regularmente, y cada vez que nos encontrábamos traía noticias que fortalecían el caso. Un día, se sentó frente a mí en su pequeña y desordenada oficina y deslizó una carpeta sobre el escritorio. Sofía, esto es grande. Dijo que hemos rastreado cantidades importantes de dinero que fueron transferidas desde sus cuentas personales a una cuenta en el extranjero vinculada a Eisen. Abrí la carpeta y vi la evidencia clara, expuesta en blanco y negro. Eisen me había estado robando de manera sistemática, usando nuestras cuentas compartidas para transferir mi herencia a su nombre. Sentí una mezcla de ira y alivio. Era doloroso ver hasta dónde había llegado para traicionarme, pero también era una prueba de que no estaba imaginando cosas. Laura se reclinó en su silla, con sus ojos observándome fijamente. También estamos investigando la participación de Margaret, por lo que hemos encontrado. Ella ha estado organizando todo esto desde el principio. Manipuló a Eisen y lo usó para hacer su trabajo sucio. Esto confirmó lo que siempre sospeché. Margaret nunca me aceptó y había hecho todo lo posible para derribarme, pero ahora, las cosas comenzaban a cambiar a medida que la investigación avanzaba. Me encontré reflexionando sobre mi matrimonio, como no había visto venir todo esto, como dejé que Eisen y Margaret tomaran el control de mi vida. La verdad era que estaba tan cegada por el amor que ignoré las señales de alerta, la incapacidad de Eisen para enfrentarse a su madre, el constante desprecio de Margaret. Todo estaba ahí desde el principio, pero simplemente no quería verlo. Una noche, mientras estaba sentada en mi habitación de motel, recibí una llamada de Laura. Sofía,
dijo con voz seria. Encontramos algo más. Ethan y Margaret han estado tratando de vender la casa. La pusieron a nombre de alguien más para evitar sospechas. Mi corazón se hundió. La casa no era solo un edificio para mí, era la última pieza del legado de mis padres. Me hirvió la sangre al pensar que se beneficiarían de ello. ¿Podemos detenerlos?, pregunté, con la voz temblorosa de ira. Sí, dijo Laura con firmeza. Ya presentamos una orden judicial para congelar la venta. No pueden tocar la propiedad hasta que se resuelva este caso. Cuando me dijeron eso, fue el momento en que me di cuenta de lo importante que era seguir luchando. Esto ya no se trataba solo de mí, se trataba de proteger la memoria de mis padres y asegurarme de que Ethan y Margaret no se salieran con la suya con su crueldad. El siguiente gran avance llegó cuando el equipo de Laura descubrió correos electrónicos entre Ethan y Margaret. En esos correos, Margaret le daba instrucciones claras a Ethan sobre cómo manipularme para que firmara la cesión de la casa. Sus palabras eran frías y calculadoras, sin importar el daño que estaban causando. Como dijo Sofía, Laura me mostró los correos. No se trata solo de fraude, se trata también de abuso emocional. Lo planearon desde el principio. Sentí una oleada de ira al leer las palabras de Margaret. Ella siempre se había mostrado como una mujer sofisticada y de buenos modales, pero esos correos electrónicos revelaron su verdadera naturaleza. Era una conspiradora, una manipuladora y una mentirosa, y ahora el mundo la vería tal como era. El caso finalmente llegó a la corte, y yo estaba nerviosa, pero decidida a entrar en esa sala del tribunal. Fue una de las cosas más difíciles que había hecho, pero sabía que no tenía otra opción. Ethan y Margaret estaban allí, sentados con aire de suficiencia en la mesa del acusado. La mirada fría de Margaret se cruzó con la mía, y pude ver el desdén en sus ojos. Ethan parecía incómodo, pero evitó hacer contacto visual conmigo. El juicio fue intenso. Laura y su equipo presentaron la evidencia meticulosamente, sin dejar lugar a dudas. Mostraron los registros financieros, los documentos falsificados y los correos electrónicos incriminatorios. Se llamó a testigos, incluidos amigos y conocidos, que testificaron sobre el comportamiento manipulador de Margaret y las acciones cuestionables de Ethan. Sentí una mezcla de emociones. Hubo momentos en los que quería llorar, momentos en los que quería gritar y momentos en los que sentí una abrumadora sensación de orgullo. Esta era mi lucha, y finalmente estaba recuperando el control. Uno de los momentos más poderosos llegó cuando Laura interrogó a Margaret. La señora Connor dijo con voz tranquila pero firme, ¿puedes explicar por qué acusaste a Sofía de robar tu reloj cuando no hay evidencia de robo? ¿Se encontró alguna vez el reloj en sus manos? Margaret vaciló. Su fachada serena se quebró. Creí que se lo había llevado, tartamudeó. Laura presionó. ¿O era una manera conveniente de humillarla y justificar la toma de posesión de sus bienes? El silencio de Margaret decía mucho. La sala del tribunal estaba tensa, y podía sentir las miradas del jurado, que se inclinó hacia ella con decisión. Cuando concluyó el juicio, supe que la situación había cambiado. Las pruebas eran abrumadoras y el jurado vio a través de sus mentiras. El fiscal hizo una declaración final que no dejó lugar a dudas. Ethan y Margaret eran culpables de fraude, robo y abuso emocional. El juez emitió el veredicto rápidamente. Tanto Ethan como Margaret fueron declarados culpables y sentenciados a prisión. Mis bienes, incluida la casa, me serían devueltos inmediatamente. Cuando se anunció el veredicto, sentí una abrumadora sensación de alivio por haber ganado, pero más que eso, había recuperado mi dignidad. Esto no era solo un asunto legal, la victoria fue personal. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí fuerte, empoderada y lista para comenzar de nuevo. La lucha había terminado, pero mi viaje recién comenzaba cuando la sala del tribunal se vació y los ecos finales del mazo se desvanecieron. Me quedé quieta, dejando que el peso de todo se calmara. Se acabó. Ethan y Margaret fueron llevados esposados. Su presunción fue reemplazada por incredulidad y miedo. Por primera vez en meses, sentí una sensación de paz. Laura se acercó a mí con una sonrisa de satisfacción en su rostro. Lo lograste, Sofía, dijo, colocando una mano tranquilizadora en mi hombro. Obtuvieron lo que merecían, respondí con voz firme, pero llena de emoción. No podría haber hecho esto sin ti. Al salir del juzgado ese día,
me di cuenta de cuánto había cambiado. Había comenzado este viaje rota y humillada, pero ahora me sentía más fuerte de lo que jamás pensé que fuera posible. Se había hecho justicia y las piezas de mi vida finalmente comenzaban a unirse de nuevo. Los días que siguieron estuvieron llenos de pequeñas victorias. La casa, el legado de mis padres, me fue devuelta oficialmente, caminando por sus pasillos nuevamente. Fue agridulce. Los recuerdos de la traición que tuvo lugar allí eran difíciles de ignorar, pero estaba decidida a reclamarla como mía. Lo primero que hice fue redecorar, borrando cada rastro de la presencia de Isen y Margaret, cada pincelada de pintura, cada mueble nuevo. Sentí que era un paso hacia la curación financiera. Estaba de nuevo en terreno estable. El tribunal ordenó la devolución de todo el dinero que Isen había desviado a mi cuenta. No se trataba solo del dinero. Se trataba de restaurar lo que era legítimamente mío. Con cada saldo de cuenta restaurado, me sentí un poco más cerca de recuperar la independencia que había perdido, pero la victoria más importante fue emocional. Durante tanto tiempo, había dejado que la manipulación de Isen y Margaret me definiera. Su traición había dejado cicatrices, pero ahora esas cicatrices se sentían más como insignias de resiliencia. No era la misma persona que había sido cuando me casé con Isen, y eso fue algo bueno. Una tarde, mientras estaba sentada en mi sillón favorito, con vista al jardín, Laura me llamó. Sofía, dijo con voz cálida, solo quería saber cómo estás. Estoy bien, respondí, sorprendida por la verdad de mis propias palabras. Mejor de lo que pensé que estaría. Me alegro, respondió ella. Has recorrido un largo camino. Hablamos por un rato y, cuando colgué, me di cuenta de lo agradecida que estaba, no solo por la ayuda de Laura, sino por el viaje que me había traído hasta aquí. No había sido fácil, pero así fue. Me había enseñado más sobre mí de lo que jamás pensé que fuera posible. Unas semanas después, decidí hacer algo que no había hecho en mucho tiempo: celebrar. Invitó a mis amigos cercanos y a los pocos familiares que me habían apoyado durante la terrible experiencia a una pequeña reunión en la casa. No fue una gran fiesta como la que Margaret había organizado. Fue una celebración íntima y sentida de nuevos comienzos. Mientras la tarde avanzaba, me quedé en el jardín mirando a mis amigos reír y divertirse. El aire era cálido y el aroma de las flores llenaba el espacio. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí en casa, no solo en la casa, sino en mi propia vida. María, la dueña del motel que me había mostrado tanta amabilidad, se me acercó con una sonrisa. Te ves feliz, Sofía, dijo. Te lo mereces. Le respondí, sorprendida de mi propia confianza. Sí, lo creo. Pasaron los meses y la vida comenzó a sentirse normal nuevamente. Me lancé a trabajar. Acepté nuevos clientes y proyectos que reavivaron mi pasión por el diseño. Poco a poco comencé a soñar nuevamente, no con la vida que una vez había planeado con Isen, sino con un futuro que era completamente mío. Un día, me encontré con una foto de mí y Isen, tomada durante los primeros días de nuestra relación. La miré por un momento, esperando sentir enojo o tristeza. En cambio, no sentí nada más que una tranquila resolución de que un capítulo de mi vida había terminado y que había emergido más fuerte. Mirando hacia atrás, ahora veo que la traición que soporté fue un punto de inflexión, no solo en mi vida, sino en quién soy. Me enseñó el valor de la resiliencia, la importancia de luchar por lo que es correcto y la fuerza que viene de defenderte a ti misma. No era el camino que yo hubiera elegido, pero me llevó a un lugar de autodescubrimiento y empoderamiento. Ya no soy la mujer que dejaba que otros controlaran su vida. Soy Sofía, una mujer que se defendió, recuperó su dignidad y construyó una nueva vida en sus propios términos. Y por eso, estoy orgullosa. Esta es mi historia y es solo el comienzo.